minutos, el presidente Kast presentó detalles de su mega reforma en cadena nacional y pide al Congreso tramitarla con urgencia. Estamos con Jimena Osandón, diputada de Renovación Nacional, y luego se va a conectar también Carolina Tello, diputada del Frente Amplio. Saludamos a Jimena Osandón. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Hola, hola. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenos días. Gracias por la invitación. A usted. Bueno, tengo aquí unas preguntitas al respecto de esta propuesta que ha hecho el gobierno en esta reforma grande. A ver, ¿esto es un plan de reconstrucción o es una reforma tributaria encubierta, como han dicho algunos? Mira, lo que sea es un empujón inicial para poner en marcha nuestra economía. Por eso que se le cambió el nombre y se llama Proyecto de Ley para la Reconstrucción y el Desarrollo Económico y Social. Entonces, yo creo que no hay que hacer caricaturas sobre este tema, que es muy importante, que es, te diría yo, que es un empujón para que este gobierno pueda poner en práctica y desarrollar lo que comprometió en la campaña presidencial, porque efectivamente si no hay desarrollo económico, y todos sabemos que estamos bastante estancados, no hay posibilidad de llegar con beneficios sociales, no hay posibilidad de combatir bien el crimen organizado, o sea, la billetera siempre es tremendamente importante y nadie podrá desconocer que hoy día, desde hace algún tiempo, no le podemos echar solo la culpa al presidente Boric, la economía chilena está muy debilitada y es por eso que tenemos que tratar de hacer cambios que incluso alguna vez existieron en nuestro país hace un tiempo, que hicieron que el país creciera a porcentajes muchísimo mayores a los cuales estamos hoy día, que estamos prácticamente estancados. Ahora, Gonzalo, la gente no entiende, todo el mundo no entiende mucho esto de los impuestos para arriba, impuestos para abajo, de la repatriación de capitales. Bueno, lo importante es que hay que poner también un voto de confianza en el gobierno y después vendrá, el juicio, ¿no? Después, no ahora. Pero, a ver, para avanzar en otras cosas, pero para cerrar el punto del nombre, ¿no? Si es reconstrucción o reforma tributaria. O sea, al final la propuesta en línea gruesa son cambios tributarios. Son cambios tributarios en pos de reactivar, ¿no? Rebajas tributarias en vivienda, el tema de contribuciones, repartición de capitales, incentivos de varios tipos. Pero en el fondo es una reforma tributaria, fundamentalmente, ¿no? La rebaja del 27 al 23 gradual para los impuestos a las empresas. ¿No era mejor sincerarlo y decir, mira, vamos a hacer una reforma tributaria para, digamos, sacar adelante la economía chilena? Yo no tengo tan claro, Gonzalo, porque no conocemos el proyecto en detalle, si es solo reforma tributaria, ¿ok? Porque hay cosas que hacen relación con permisología, ¿no es cierto? Efectivamente, el grueso está relacionado con más recaudación, efectivamente, para el fisco. Por eso te digo yo que es un empuje inicial para poner en marcha la economía. Entonces, sí, si tú quieres, se llama sincerar o no, pero a mí tenemos que ver cuál es el proyecto final y tenemos que ver, recordemos que estaba el tema de la gratuidad. No sabemos si va a estar o no va a estar para los mayores de 30 años, cosa que nosotros hemos tratado que ojalá eso se evite. Vamos a ver cuál es el proyecto que se presenta. Nosotros no conocemos el detalle, conocemos lo mismo que conoce todo el mundo, porque efectivamente la reunión que tuvimos, Gonzalo, fue básicamente lo mismo que presentó el presidente ayer. Pero yo creo que tenemos que darle, digamos, el beneficio de la duda, ¿no? Claro. Y ojalá las proyecciones de recaudación sean las correctas, porque los gobiernos son muy cortos. Imagínate que la rebaja del impuesto va a tener un efecto aproximadamente como en 2 años más. Al 2030. Hay otras cosas que son inmediatas. Claro, hay otras que son inmediatas. La repatriación de capitales, si resulta, son inmediatas y cosas de ese tipo sí, pero otras no. Claro. Sí, diputada, vamos a saludar también a la diputada Carolina Tello, que está con nosotros del Frente Amplio. ¿Cómo está, diputada? Buenos días, gracias por sumarse a este diálogo. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Saludar a Jimena también, diputada. Sí, brevemente para avanzar en varios temas, le estaba preguntando a la diputada Osandón si era o no importante el encabezado, ¿no?, de esta propuesta. ¿Es reconstrucción o es una reforma tributaria en el fondo, no sé si encubierta, pero ese es el hilo conductor, el eje estructurante de esta propuesta? ¿Es relevante o no el título de la propuesta? A nosotros nos parece que de todas maneras acá hay gato por liebre, lo hemos dicho en distintas oportunidades, se ha dicho también desde mi partido, toda vez que se presenta justamente como un plan de reconstrucción. Sin embargo, lo que nosotros y nosotras vemos es que hay un rediseño económico. Perfectamente podría llamarse una, como decía usted, reforma tributaria encubierta, porque efectivamente lo que hace
es beneficiar a, vía tributaria, por cierto, a los grandes empresarios, a los que más tienen en nuestro país y, como bien lo decía la diputada Osandón, los efectos de lo que aquí se propone finalmente se van a ver en un par de años más, según lo comentó el propio ministro del ramo, y eso evidentemente nos genera preocupación, porque ¿qué hacemos en el intertanto, en ese par de años que pudieran ser? Y ahí creemos que es un problema para las familias más vulnerables y para la clase media en nuestro país, que son los más afectados, ¿no? Claro. Ahora, bueno, se podría decir también palos porque bogas y no bogas. Yo entiendo eso de que se hace en el intertanto, pero a ver, si hubiera sido de un sopetón, ¿no? Una rebaja fuerte a los impuestos, también se hubiera dicho, bueno, pero ¿cómo se hace esto de manera tan rápida, tan acelerada? Pero en fin, a lo que quiero ir es lo que se ha estado haciendo durante los últimos años no ha funcionado. La economía sigue con un crecimiento escuálido, la deuda pública ha ido aumentando, ¿verdad? Es un hecho. Entonces, no vale la pena poner incentivos de este tipo para dinamizar la economía, porque así se ayuda a la familia en cuanto, por ejemplo, se va resolviendo el tema del empleo. Más inversiones, más empleo. Ese es un parte del argumento, ¿no?, del gobierno. ¿Es correcto o no para usted, diputada Tello? No, la verdad es que no, porque tal cual como lo señaló el ministro del ramo, estos efectos de empleabilidad justamente se van a empezar a ver en un par de años más. Entonces, evidentemente que es bueno que haya más empleo. Nosotros obviamente no consideramos que eso per se esté mal. Lo que nos preocupa es qué va a pasar en este tiempo con las familias más vulnerables y más pobres de nuestro país, con la clase media también, que vemos cómo esta crisis que, a mi entender, ellos mismos generaron al no aplicar el MEPCO y hacer una alza muy importante, histórica, del precio de los combustibles en nuestro país hoy día ha significado que la canasta básica, que el costo de la vida y que, bueno, desde el pasaje de colectivo, de micro, etcétera, dependiendo de la región que uno se encuentra, no hay ninguna respuesta para aquello. Es más, yo he estado en distintas reuniones en mi distrito y hay una preocupación no solo por el poco universo de personas al cual llegan, ¿cierto?, los subsidios que hoy día tenemos conforme la normativa que se aprobó hace un par de semanas, y que además las plataformas no han funcionado de la mejor manera, han presentado intermitencia, y eso ha significado que muchas personas, además de ser muy poco el universo a quien podría beneficiar, además se están quedando fuera. Entonces, bueno, hay cosas también que allí hay que ajustar, porque en definitiva el problema está siendo para la gente que menos tiene, y esa es la respuesta que nosotros tenemos que dar. Claro, bueno, ahí hay varias problemáticas que pueden ser paralelas, ¿no? Pero volviendo al tema de la reforma propuesta en sí, le quiero preguntar ahora a la diputada Osandón, en términos de la mecánica, ¿no?, el camino que el gobierno ha elegido para entrar al Congreso. ¿Es una buena alternativa lo que hizo de poner todo en un solo proyecto, con reconstrucción de incendios, apuntar al empleo, el tema de vivienda, lo tributario? Y tal vez, si el Congreso no tiene la mayoría, va a rechazar todo en conjunto. ¿No hubiera sido mejor varios proyectos? A ver, mira, nosotros hemos pedido varias veces que esto, yo puse la palabra que se hiciera como por parcelas, pero es una decisión absolutamente del Ejecutivo. Pero ¿usted está de acuerdo con esa decisión o hubiera preferido que hubiera sido por...? Mira, yo a esta altura ya la acepto, yo lo he pedido en todos los tonos. A mí lo que me gustaría, por ejemplo, que cuando veamos las iniciativas que incluyen sean bastante menos de las anunciadas en un principio. Yo creo que eso está todavía en elaboración y todavía hay conversaciones, incluso tengo entendido el Ejecutivo con distintos partidos. Ahora, Gonzalo, yo creo que este proyecto va justamente para ayudar a la gente más vulnerable al final. O sea, decir que hoy día no se está considerando la clase media y a los más vulnerables me parece que es tremendamente injusto. Acabamos de firmar un proyecto que ya está en ejecución, donde se congeló el tema de las parafinas y eso está siendo absolutamente financiado por las grandes empresas. Recordemos que lo firmamos no hace poco tiempo, o sea, salió de la Cámara y ya está en ejecución. Y yo creo que justamente esto es para volver a levantar a Chile y que el próximo gobierno que venga no tenga este déficit estructural que hemos tenido por años. Nuestra economía es una economía pequeña. Los altos impuestos lo único que hacen es que el país no sea atractivo.
y cuando un país no es atractivo no hay inversión extranjera. Pero si tú lees lo que presentó el proyecto ayer el presidente, justamente hay varios paliativos que hacen relación para poder recaudar y seguir yendo en ayuda de los más vulnerables, sobre todo con el impuesto a donaciones, el tema de la repatriación de los capitales, incentivos al retiro, bueno, para que te digo la plata que se va a recuperar con el tema de la licencia truchas, ¿no? Entonces, es bien injusto decir que esto está en contra de los más vulnerables. Yo creo que justamente es todo lo contrario. Cuando tú estás a favor del país, la economía crece, todos se ven beneficiados y sobre todo los más vulnerables porque va a haber capital para ir en ayuda de ellos. Claro. Diputada Tello, a ver, no solamente en su caso personal, su elección de antemano o la del Frente Amplio, ¿qué es lo que usted percibe de la oposición en torno a este proyecto? ¿Usted cree que esto va a ser un rechazo al proyecto unificado en una idea de legislar, que no avance? ¿Ustedes van a exigir con esa opción, si es que es así, que el proyecto se divida para analizar por temática qué es más o menos viable u otras que para ustedes por ningún motivo? Bueno, la verdad es que nosotros lo dijimos varias veces. En ese sentido concordamos con la diputada Osandón que esto debiera estar separado conforme las temáticas que efectivamente se están abordando en este proyecto que, como bien también decía la diputada Osandón, todavía no lo conocemos en su totalidad, más que los anuncios que pudimos ver anoche en la cadena nacional. Por lo tanto, aventurarse per se con una posición sin poder siquiera haber leído el proyecto es complejo. Ahora, por cierto, así tal como está y como se presentó anoche el anuncio, evidentemente nos preocupa y tendemos a pensar que lo vamos a rechazar por las razones que ya te expresé, pero evidentemente tampoco podemos adelantar una posición per se si es que ni siquiera hemos leído el proyecto y cómo viene el detalle, la normativa, que obviamente es muy distinta a cómo puede venir un anuncio. En ese sentido, obviamente nosotros lo hemos dicho. Hemos mostrado ser críticas, ser firmes también ante lo que consideramos que no corresponde, pero siempre vamos a estar disponibles al diálogo. Lo dijimos ayer, lo dijimos en distintas comisiones durante esta semana y la semana pasada. Sin embargo, no hemos tenido, lamentablemente, la recepción que quisiéramos. De hecho, ayer estuvimos buscando durante varias horas al ministro García Ruminot para poder entregarle una carta desde el Frente Amplio en mi calidad de jefa de comité. Estuvimos ahí, nos dijeron en un par de horarios, pero finalmente no se dio. Entonces creo que allí evidentemente tiene que haber un avance en lo que significa parlamentar con todos los espacios y con todos los partidos que existen hoy día en la Cámara, en el Parlamento en su totalidad, por cierto. Además, formo parte como Frente Amplio de la bancada más grande de la oposición y por tanto creo que tenemos también que tener una escucha de parte del gobierno y es por eso que presentamos una carta de todas maneras. Estamos solicitando un espacio de reunión que esperamos ojalá lo puedan dar en el corto plazo, porque esa es la idea finalmente, es poder dialogar, poder debatir, parlamentar y hacer también propuestas que hemos entregado ya hace un par de semanas con el senador Ibáñez y la senadora Sánchez de mi partido. Se lo entregamos a los ministros del ramo también a propósito del aumento del pasaje de los buses interurbanos en los sectores rurales, como en mi región de Coquimbo, a la que represento, que ha sido un impacto muy importante, de 5.000 a 8.000 pesos, de 4.000 a 5.000 pesos, imagínate, es bastante en menos de un mes. Entonces nosotros presentamos propuestas, no hemos tenido respuestas tampoco respecto de eso, ya han pasado un par de semanas y por eso hacemos un llamado a que también nos escuchen desde el ministerio correspondiente para que podamos hacer nuestras críticas, por cierto, pero también hacer las propuestas que creemos pueden ser un aporte y que podemos encontrar algunos entendimientos como lo hicimos durante el ejercicio parlamentario anterior. Yo traía a colación la reforma previsional, que evidentemente fue polémica, estuvimos en algún momento en posiciones completamente contrapuestas y finalmente pudimos llegar a algunos puntos de acuerdo, entendimiento que finalmente lograron que sacáramos una ley que hoy día está generando un bienestar para muchas personas mayores y yo creo que ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Y por eso aprovecho de reiterar que hicimos esa solicitud, enviamos la carta y ojalá nos puedan recibir prontamente porque de eso se trata estar en el Parlamento, poder dialogar. Dialogar, sí.
Diputado Sandor... Podría agregar una cosa escucho, que sí. me parece muy bien lo que ha dicho sobre la reforma de pensiones. Yo estaba pensando lo mismo y es por eso que uno espera a la oposición actual que tenga la misma generosidad que tuvimos nosotros como oposición, porque no podrán decir que todas las reformas económicas y de seguridad y la reforma de pensiones salieron con nuestro apoyo. Lo que pasa es que 100% no puede salir lo que uno quiere, pero uno tiene que ceder. Y yo de verdad que me costaría ver a un grupo de mis colegas votando en contra de este proyecto cuando, por ejemplo, se está quitando las contribuciones a todos aquellos adultos mayores que no tienen ninguna posibilidad y que tanto bien le va a hacer. Yo creo que la conversación va a continuar, tal vez no sé si va a ser efectivamente en el Palacio de la Moneda, pero sí vamos a tener la oportunidad de ver cada punto y cada ítem que el gobierno presente en la comisión a la cual se asigne o en las comisiones Claro. a las cuales se asigne. Así que la conversación no ha terminado y efectivamente incluso, Gonzalo, puede ser que en la mitad del camino el gobierno decía ya, vamos a separar esto de lo otro para no Claro. entramparnos. Puede Es un camino pasar que recién comienza, muchas ¿no? cosas todavía. Sí, pues. Ahora, mire, anticipándonos un poquito, pero para también ponernos en escenarios hipotéticos, porque la discusión también eso se pone obvio sobre la mesa. A ver, va a haber menos recaudación con esta propuesta. O sea, se hace una rebaja tributaria, menos recaudación, menos plata. Pero por otra parte se dice no hay plata. Va a haber menos recaudación, el fisco va a obtener menos recursos, se dice que no hay plata, se dice que no va a haber recortes en programas sociales, hay listas de espera, hay un montón de necesidades. ¿Cómo se enfrenta y cómo se resuelve esa ecuación que es un hecho de la causa? O sea, para pagar cosas hay que tener plata. Hay que tener plata, efectivamente, pero mira, es por eso que yo te decía hace un rato que efectivamente en un principio hay una disminución gradual del impuesto, ¿no? Donde se va a recaudar menos, pero inmediatamente hay cosas que son automáticas como el tema del beneficio para la repatriación de capitales, una serie de medidas que están orientadas supuestamente a contener el gasto, incentivo al retiro de los funcionarios, el terminar con el tema de la recaudación que ya se ha recaudado por el tema de las licencias médicas. Por eso hay cosas que son a largo plazo y hay cosas que son a corto plazo. Lo que pasa es que el objetivo de este proyecto, como lo dijo el presidente ayer, al final es ojalá que el 2030 tengamos un desempleo cercano a 6,5, que estemos en un crecimiento al 4% y que tengamos dominado o equilibrado el déficit estructural. Entonces, esto es de alguna forma hacer un esfuerzo importante de todos para que Chile vuelva a levantarse y que el próximo gobierno que venga se encuentre con una economía bastante más, que cuando estamos hablando del 4%, acuérdate que era casi un desastre en años anteriores, porque era al 6, al 8, al 10, y estamos incluso en una meta incluso modesta, me parece, del 4%, pero también tenemos que reconocer que hay un contexto internacional que no sabemos qué va a suceder y puede ser que en poco tiempo más tengamos que estar cambiando incluso lo que estamos conversando hoy día. Bueno, así es de dinámica la vida, así es de dinámica la política, pero yo creo que el presidente Kast no hay ninguna cosa nueva, todo esto estaba en su programa de gobierno. O sea, y la gente que votó tiene que saber que votó y él nunca esto lo escondió. Entonces, démonos la oportunidad de que Chile tenga una recuperación económica que sea sostenible en el tiempo y que no sea solo de alguna forma subiendo impuestos, porque esas cosas al final nos terminan debilitando como país y dejamos de ser un país atractivo para el mundo que hoy día está muy globalizado. Sí, voy con la diputada Tello. Diputada Tello, una rebaja del impuesto corporativo, de los impuestos a las empresas, de 27 a 23. Absolutamente no. A mí me parece que menos recaudación no es una buena noticia para nuestro país, justamente por lo que estamos mencionando, pero también por el recorte presupuestario transversal que se anunció del 3% en todas las carteras de manera pareja, lo cual ya no corre respecto al tema seguridad, toda vez que muchos de nosotros, distintas organizaciones, dirigencias de todo el país, alzaron la voz en la lógica de que la seguridad es una prioridad para todo el país. Por cierto, esto tenía que tener un desenlace razonable, criterioso, y creo que es lo que ocurrió, que finalmente es decidir el no recorte, que es lo mismo que hoy día están pidiendo las personas del mundo de la salud, que a mí me parece que es lógico y tiene mucho que ver con lo que tú mencionabas en relación a las urgencias que hoy día se tienen, principalmente por parte de nuestro país en el tema de salud. En las regiones hay una brecha que es aún más compleja, es
mucho más difícil tener el acceso en las regiones. Por tanto, a mí me parece que también es un descriterio perseverar en este recorte al 3% en el ámbito de la salud, y también hemos pedido, y también lo han pedido las organizaciones, que se revierta también esta decisión y se pueda seguir contando con esos recursos. Imagínate lo que significa: menos recaudación, el recorte del 3%, y a mí me da la sensación de que no se está haciendo lo que realmente se corresponde. Imagínate, rebajar el impuesto a los más ricos, a las grandes empresas, que en la práctica, en la vida diaria, se va a traducir en lo que ya estamos conversando aquí, y lo que necesitamos son medidas que vayan en la lógica de mantener a una ciudadanía que pueda llegar a fin de mes. Eso es lo que yo siento que hay que poner de relieve. ¿Y qué se propone para eso? ¿Qué se propone para eso? Porque, mira, déjame decir esto último, déjame decir esto último, porque además es un dato de la causa que Chile es uno de los países menos endeudados. En promedio, por ejemplo, de los países OCDE. Yo creo que eso también es un dato de la causa que hay que poner de relieve en relación a lo que hoy día se está presentando. Lo mismo que esta semana pudimos despejar en la Comisión de Hacienda, donde incluso asistió el exministro de Hacienda, Mario Marcel, y se explicó el tema de la caja, que fue muy polémica durante varias semanas. Entonces, a mí me parece que en ese sentido, lo que había que hacer, por ejemplo, era aplicar el MEPCO. Lo dijimos desde el día 1 y hasta el día de hoy lo estamos pidiendo, lo expresamos ayer en la carta que le dejamos al ministro García Ruminot para que se ocupe esta medida y así podamos paliar la crisis también desde otros aspectos. A mí me parece muy bien que se fiscalice todo lo que tiene que ver con el mal uso de las licencias médicas, que se hagan los reintegros que corresponden. A mí eso, por supuesto, a mí me parece bien. Yo estoy en ese sentido, me parece que es lógico, pero creo que hay que hincar el diente donde hay más recursos y finalmente donde están las personas que hoy día más tienen, no al revés. Se le está cargando la mata, como se dice, a las personas más pobres, a la clase media, y se está beneficiando en este momento a los súper ricos, a los más ricos, con la promesa de que en un par de años más este beneficio va a llegar a todos y todas. Entonces, ahí la preocupación es qué hacemos, bajo ese argumento, por cierto, en estos 2 años o par de años que se mencionaron. Diputado Sandón, ¿debió incluirse en este paquete de reconstrucción o de emergencia o de potenciación de nuestra economía algo para aliviar el tema de las alzas de los combustibles? Mire, es cierto que esto es una cosa y un escenario que no depende de los gobiernos. Está todo el mundo apretado de la misma manera, pero los gobiernos sí pueden tomar decisiones y escoger caminos para resolver las cosas. El gobierno optó por que esto se le endosara a los consumidores, pero resulta que está generando una serie de problemas. Es una presión inflacionaria, van a subir los alimentos, eso golpea a todos por igual, al que tiene la billetera más grande y al que anda con los pesos justos para llegar al fin de mes, si es que. Los camioneros están anunciando ahí y hablan ya ruido de un paro para el lunes. ¿No debió incluirse alguna idea para suavizar, morigerar un poco el impacto del alza de costos? A ver, Gonzalo, sí, pero permíteme muy rápidamente contestar algo que enunció la diputada Tello. Yo creo que efectivamente somos el país menos endeudado, pero también somos una de las economías más pequeñas. O sea, nosotros también no podemos hacernos cargo de los endeudamientos como lo puede hacer una economía como la de Estados Unidos, por decir un país, ¿no? Ahora, esta rebaja del impuesto son 150.000 empresas, no necesariamente los más ricos, son empresas. 150.000 empresas que producen probablemente una parte importantísima del trabajo de todos los chilenos que salen todos los días. O sea, esto está directamente ligado, y no solo, a mí no me gusta esta suerte de que se ha usado que los ricos que los pobres, que aquí los pobres y los ricos. No, yo creo que tenemos que terminar con esto, porque cuando a la empresa le va bien, también le va bien al más vulnerable, porque va a tener un mejor salario, va a tener condiciones mejores de trabajo, y eso lo va a llevar a su mesa. Entonces, está todo íntimamente ligado. Si no existiera empresa, los vulnerables serían hiper y mucho más vulnerables. Ahora, yo estoy de acuerdo, yo lo dije en un principio, pero no somos quien para. Me hubiera gustado que el alza hubiera sido más paulatina, sobre todo pensando que no sabemos cuál es el escenario que todavía continúa. Hoy día tenemos un alza que va a volver a repercutir, pero bueno, son decisiones políticas que se tomaron ese minuto, y probablemente, dadas las consecuencias que va a tener, va a ser que el gobierno de aquí en adelante también tenga tal vez otra forma de actuar en esa materia. Y yo creo que en este afán de sincerar hay que tener mucho cuidado, porque hoy día la gente no quiere sinceridad, lo que quiere es que sus
bolsillos no se afecten y que el gobierno para eso tiene que estar, para hacer todo lo posible, y es por eso que las grandes empresas hoy día son los grandes financistas de este proyecto que te dije yo que pasó por el Congreso, que pasó bien colado, pero son ellas las que tienen hoy día la mata cargada para retener y congelar en el fondo el precio de la parafina, y los beneficios de transporte y de los taxistas y todo eso lo está financiando hoy día la gran empresa. Entonces tenemos que empezar a tratar con más respeto a ellos, y esto no es un costo de pobres y ricos, porque la empresa es la que da trabajo y el trabajo tiene que ser mejor remunerado, en mejores condiciones, pero eso solo se realiza si tenemos una buena economía, porque Chile esto ya lo vivió. Ya tuvimos un periodo de gloria en esa materia. Tenemos que volver a eso, pero ahí había un condimento que era muy importante, Gonzalo, que eran los consensos, los acuerdos entre las oposiciones y el gobierno de turno en ese minuto. Y espero que eso se vuelva a realizar en este país. Sí. ¿Sabe qué? Se nos plantea las dos, pero primero que me conteste la diputada Tello para ir en ese orden de... A ver, ¿cómo se puede solucionar una realidad que no solamente está viviendo Chile, sino que las democracias occidentales? Estamos en un péndulo. Hoy día es el gobierno de Kast, ayer fue el gobierno de Boric. Dos miradas bastante distantes. Hace rato que no caminamos más al centro y parece que eso se va a mantener, es la lógica de lo que ha ocurrido. Entonces, enlazándolo con lo que estamos hablando, no se le da continuidad a la estructura económica de un país. No se da. O sea, hoy el presidente Kast plantea esa convicción ideológica, ¿no?, de incentivos para dinamizar economía vía rebaja tributaria. Pero la izquierda tiene la otra concepción. La rebaja tributaria no beneficia porque el fisco tiene menos recursos y se plantean reformas de alza de impuestos. Bueno, ¿cómo caminamos para que esto funcione por lo menos una década, ¿no? Porque si vamos a estar cada 4 años cambiando las reglas del juego, yo creo que no se pierden solamente los inversionistas, se pierde todo el mundo. Se avanza poco, a eso voy. Mira, primero, respecto de lo que mencionaba la diputada Osandón y la empleabilidad, yo quiero decir que aquí también echamos en falta el apoyo a las pymes y a las MIPYMES, que finalmente, acá en mi región al menos, son las que generan mayor empleo. Eso creo que también es un punto. Y en relación a lo que tú mencionas, efectivamente, el llamado que yo hago en mi alocución anterior justamente es a la conversación y al diálogo. Yo creo que no puede ser posible que pretendamos caminar por el ancho camino del medio, como se dice, sin conversar con un partido político que además representa a la bancada más grande de la oposición. Creo que eso es una cosa básica para poder iniciar un diálogo, iniciar un debate, una conversación, porque de lo contrario no podemos transitar por ningún camino. Eso es lógico. Cuando alguien no quiere conversar contigo, eso es un problema. Y como te dije, nosotros hicimos la solicitud ahora por escrito, porque tuvimos varios intentos para poder tener allí un espacio mínimo de reunión y para hacer la entrega de manera presencial. Sin embargo, eso no se dio. Lo tuvimos que dejar ahí, digamos, como por el buzón, por decirlo de cierta manera, y eso no nos parece, la verdad, porque es un espacio que se puede hacer al interior del Parlamento, ni siquiera hay que ir a la moneda, si es que hay verdadera voluntad de conversar. Eso yo es lo primero que quiero decir, y además recordar que cuando estábamos efectivamente siendo oficialismo con el gobierno de Boric, Republicanos se opuso a todo, absolutamente a todo. Chile Vamos no. Muchas veces Chile Vamos se sumó en la lógica de lo que estábamos conversando aquí de la reforma previsional, etcétera. Pero Republicanos se opuso a todo lo que se tramitó y que generó un amplio consenso, salvo un par de excepciones, pero fueron muy pocas, la verdad. Entonces, a mí me parece que con este tipo de iniciativa, y además sin tener conversación y sin tener un proyecto en mano, además que poder revisar, creo que no se está cuidando al país. Y con mucho respeto le digo al presidente Kast que por favor cuide a Chile y cuide a los más necesitados de este país. Creo que además, con mucho respeto lo digo, creo que tenemos que ser muy claros y claras en relación a nuestra soberanía, por ejemplo, respecto de lo que está pasando con el Estrecho de Magallanes. Se firmó una declaración que es muy compleja en relación a la soberanía que tiene nuestro país allá en el sur de Chile, y creo que en ese sentido tenemos que ser muy claros y estar todos del mismo lado. Ser chilenos, ser chilenas, patriotas, y ponernos muy bien en ese sentido en la lógica de defender lo que es nuestro. Yo creo que allí también hay un punto muy importante que se suma
a esta a lo que estamos seguidilla de hablando. decisiones Sí. políticas, como Bien. decía muy bien la diputada Sandón, porque son decisiones políticas que finalmente se toman y creo que en ese sentido hay que cuidar más a nuestro país partiendo por generar diálogo con las bancadas de oposición, por cuidar la soberanía de nuestro país y nuestra posición a nivel internacional, que creo que, Sí. lo hemos dicho varias veces, se han hecho varios bochornos a nivel internacional, y ahora con la economía y con el impacto que va a tener esto en las familias de nuestro país. Yo eso Sí. lo quiero decir con mucho respeto y que estamos muy abiertos a dialogar y que ojalá se nos pueda responder esa carta prontamente. Bien, diputado Gonzalo. Sandón, sí, Sí, antes de déjame, porque era pregunta para las dos. le pido a las dos con todo el cariño del mundo que seamos más acotados, más redonditos en las respuestas para que pasemos por Sí, varios sí. temas y no se me vaya el tiempo. Diputada. Perfecto, Sandón. mira, yo primero que todo creo que el diálogo para que sea efectivo tiene que tener disponibilidad a ceder. Es muy importante lo que tú dijiste, el centro. Si un país pierde el centro, que es centro izquierda, centro derecha, yo creo que pone en peligro la democracia. Y recordemos que hay 5 millones de personas que hoy día en Chile no tienen partido político y no tienen ideología, que un día votan por un lado y otro día votan por el otro. Pero efectivamente el centro es como la columna vertebral. Y yo creo que el presidente Kast justamente está pensando en los más vulnerables. Y si no fuera así, yo no estaría defendiendo este proyecto. Yo creo que decir que él no está pensando en los más vulnerables cuando está justamente haciendo un cambio estructural para que nuestra economía sea mejor, para que la empleabilidad sea mejor, para que baje la tasa de desempleo, para que los sueldos sean mayores, yo creo que justamente se está pensando en los más vulnerables. Y insisto, si eso no fuera así, yo no estaría defendiendo este proyecto. Claro, quiero tomar un punto que puso la diputada Tello, que me parece bien relevante en torno a lo más inmediato. A ver, es cierto que esta propuesta, que vamos a conocer poco a poco en detalle, contempla algunas cosas que serían de aplicación inmediata si esto fuera aprobado, ¿no? Como la rebaja de las contribuciones o el no pago de contribuciones para ciertos segmentos de la población. Pero cuando hablamos de que la gente perciba lo antes posible alivios en momentos de tanta estrechez y presión inflacionaria que afecta transversal, ¿cierto? Cuando sube el kilo de papas, cuando sube el vestuario, en fin, los repuestos da lo mismo, todo, unos se asfixian más que otros y eso es una realidad. Estas medidas, ¿cómo hacen que la gente sienta algún cambio en su bolsillo dentro de un año al menos? ¿Cree usted que va a haber ese impacto? Porque si no lo hay, si no se nota, va a haber también un impacto en una, mala evaluación del propio gobierno, como que la cosa no funciona, como que está todo igual y que esto no fue para beneficiar a todos, sino que a un cierto grupo, como ha dicho el sector Frente Amplio, los más ricos, ¿no? Sí, Gonzalo, tienes toda la razón, efectivamente, por eso te decía yo que la gente no quiere más sinceridad, lo que quiere son alivios para sus bolsillos. Entonces, esto es un plan estructural, pero efectivamente entre medio probablemente van a existir muchas cosas que vamos a pedirle nosotros, probablemente el Frente Amplio también, la oposición también, porque nosotros los diputados representamos a nuestros sectores y sabemos cómo lo está pasando la gente. Cosas como nosotros, que, por ejemplo, no ¿qué idea tiene usted, diputado Sandón, de propuesta para decir bueno, ya, nosotros okay, hemos pedido, bueno, y además súmale, Gonzalo, que ahora viene la discusión del alza del salario mínimo, claro, que claramente con la economía que tenemos no va a poder ser muy como fue en el gobierno de Gabriel Boric, que recordemos, yo soy de la Comisión de Trabajo, el gobierno tuvo que poner subvenciones a muchas empresas, sobre todo a pymes y a mini pymes, para que pudieran pagar el salario mínimo, y eso era de alguna forma hacerte trampa en el solitario. Claro. Entonces viene esa discusión que va a ser muy, muy potente también, pero yo creo que hay muchas cosas. Pueden existir distintos aportes, vía alguna vez se hicieron, ¿no es cierto?, chequera electrónica, ¿te acuerdas? Para comprar gas, para alimentación, el aumento de, ¿cómo se llama?, el subsidio familiar, ¿no?, el por hijo. Hay muchos mecanismos donde uno puede ir apoyando a las familias que más lo necesitan, y para eso necesitamos un trabajo muy potente del Ministerio de Desarrollo Social en concordancia con los municipios. Que el periodo que viene va a ser duro, claramente va a ser duro, pero que el Estado tiene que responder y meterse la mano al bolsillo también lo va a tener que hacer, porque el primer proyecto no se metieron la mano al bolsillo, fueron las grandes empresas los que dieron los primeros beneficios. Entonces, esto está comenzando, tenemos un escenario internacional que tampoco conocemos, pero ten claro que nosotros vamos a proponer, y probablemente van a ser muy transversales las proposiciones para ir en ayuda de las familias para que puedan pasar este chaparrón hasta que nuestra economía ya vuelva a caminar con normalidad como lo hizo en el pasado.
Claro, diputada Tello, a ver, hay ciertas obligaciones que tienen los estados que, por supuesto, sea de derecha o izquierda, en mejor o peor medida, se responden, ¿no? Que tiene que ser la educación, la salud, la seguridad. Pero en otro brazo, ¿no? Se dice que la mejor política pública es crear empleo, porque una familia sin pega no tiene nada, ¿verdad? Y eso es súper importante. Durante los últimos años, no solo en el último gobierno pasado, que fue de ustedes, sino que hace rato, ha sido muy difícil mejorar las condiciones de empleabilidad en Chile. Nos hemos mantenido en cifras ya cercanas al 10%, 8%, y ahí no hay más pega. Si no está de acuerdo, por ejemplo, con la opción que pone el gobierno de la rebaja tributaria a las empresas para dinamizar la inversión y generar más empleo, ¿qué proponen ustedes para generar más pega? Mira, de partida, nosotros, respondiendo la pregunta anterior que quedó ahí pendiente, en relación a las propuestas, nosotros presentamos propuestas frente al alza en el precio de los combustibles, solicitamos revertir la decisión sobre el funcionamiento del mecanismo legal del MEPCO y se lo expresamos, de hecho, en la carta que le dejamos al ministro García Ruminot. También solicitamos cumplir con el nombramiento de la Comisión Asesora para el Estudio de la Recaudación Tributaria No Minera del Impuesto a la Renta, que es una comisión creada por un decreto exento de febrero del 2026 con el objetivo de asesorar al Ministerio de Hacienda. Esa comisión debía estar creada en un plazo de 45 días hábiles y vemos que al día de hoy esta no se ha convocado. Entonces eso es muy importante para efectos de poder dar respuestas que vayan no en la lógica de lo que queremos cada uno, cada una o lo que consideramos que es mejor conforme a lo que cada uno piensa, sino que en una cuestión seria donde hayan personas expertas que puedan asesorar y dar una visión y una orientación clara y que no ponga en riesgo, ojalá, ninguno de los aspectos que estamos mencionando acá. Claro. A mí me parece que es importante. Pero además convocar una comisión asesora transversal. Perdón, ¿sí? Más allá de las comisiones y las mesas de trabajo, porque ya hace hartos años que imagino que lo han conversado con los asesores, no es una mesa de trabajo, es para que asesore directamente al Ministerio de Hacienda, Claro, pero yo imagino que el Frente Amplio tendrá una propuesta o una idea de cómo generar más empleo. Al menos el gobierno anterior no se notó porque se mantuvo en 8 más o menos todo el rato, pero habrá habido una revisión también de eso como un debe del gobierno anterior, que es de lo más lógico. Reconocer también hay ciertas cosas que no lo logramos. Es un dato, la pega estuvo en 8% más o menos pegada. ¿Qué se les ha ocurrido, qué han conversado que podría ser el camino entonces para generar más empleo? Sí, mira, entendemos que dentro de varios de los proyectos de ley que hoy día se tienen que empezar a implementar como ley de la República, tenemos iniciativas como la ley de fraccionamiento pesquero, que evidentemente, al menos en mi región de Coquimbo, a la cual yo represento, genera, por cierto, mucha empleabilidad para un sector de la economía que estaba dejado de lado hace mucho tiempo. Acá en la región pudimos reactivar las caletas a través de la ley de caletas, que además se le incorporó enfoque de género para que las mujeres también pudieran tener mayor empleabilidad, que era también uno de las complejidades y las críticas que se hacían mucho también durante el gobierno anterior, ¿no? A mí me parece que allí hay un ejemplo claro de cómo nosotros creemos que se puede activar de mejor manera la economía y, por cierto, también todo lo que estamos haciendo y lo que estábamos haciendo, como tú decías muy bien, no sabemos hacia dónde va a caminar eso en este rato, con el apoyo a las MIPYMES, a la formalización del empleo y sobre todo a muchas mujeres que trabajaban de manera no formalizada para que pudieran tener acceso a previsión, salud y muchas cuestiones que hoy día nos parece que son muy relevantes. Tenemos pendiente el proyecto de ley de Salacuna para Chile, que ahí también sabemos que la empleabilidad, no solo de las mujeres, yo creo que de todos, sube porque va a existir la posibilidad de tener el derecho a Salacuna de manera mucho más amplia de lo que tenemos hoy día y eso, por cierto, aumenta también la posibilidad de tener una mayor cantidad de personas trabajando de manera formal, tributando y recaudando y haciendo todo lo que creemos que es lo bueno que estamos hablando aquí. Entonces ahí yo creo que hay 3 o 4 propuestas claras que nosotros y nosotras hemos impulsado, que queremos seguir trabajando, por cierto, y activar
Además, el turismo, que en mi región es muy importante, hay una cantidad de, hay una red de empresarios, de empresarias, de pequeños emprendedores, emprendedoras que hoy día han tenido la posibilidad de acceder a proyectos, de estar en mercados que antes no podían estar. Yo creo que en ese sentido se ha ido avanzando y que obviamente los resultados más concretos se van a ir viendo en la medida que pase el tiempo, y eso es lo que yo espero, que no se corten las alas, digamos, en ese sentido a esas personas, para que puedan seguir incorporándose al mundo del trabajo. Yo creo que eso es fundamental. Claro, Gonzalo, una pregunta. ¿La misma pregunta? No. Otra que está ¿Creación de relacionada. empleo? Sí, y justamente quiero ir a la creación de empleo, pero femenina, que es una de las más golpeadas, que se ha mantenido ahí como un gran desafío. La OCDE ha identificado el cuidado infantil, que sea accesible para todas o a todos. El acceso al cuidado infantil es una palanca clave para elevar la oferta laboral de las mujeres en Chile. Y no se ha resuelto. ¿Qué pasó con el Sala Cuna Universal? ¿Qué ha pasado con esas cosas que quedaron pendientes? ¿Dónde está dentro de esta propuesta? ¿Por qué no está de la mano? Si la OCDE también lo dice. O sea, para levantar el empleo de los femeninos, esta es la herramienta más importante. Recomendación de la OCDE. Bueno, mira, no sabemos, no creo que venga en este proyecto, pero efectivamente tenemos el compromiso del ministro Rau, que ya lo dijo en trabajo, que ese proyecto va a seguir avanzando. Recordemos que es un proyecto que parte con el gobierno de Sebastián Piñera y que es tremendamente importante justamente porque tiene un impacto, va a tener un impacto gigante en la economía, en el desarrollo de las mujeres, de poder trabajar. Recordemos que hoy día, bueno, el desempleo afecta principalmente a los jóvenes, a las mujeres jóvenes y a las mujeres. Ahí es cuando tú lo desglosas, ahí está el gran problema. Por eso que hay subsidios que presentó el presidente de la República ayer justamente para que existan incentivos para contratar más gente. Ahora, yo creo que es muy importante que no podemos dejar de lado el tema de las certezas jurídicas, de las regulaciones, la permisología. Todas esas cosas van creando empleo, porque tenemos hoy día sectores que están absolutamente agobiados por regulaciones que existen. Ayer el presidente fue súper claro, dijo que antiguamente los permisos salían en 500 días y hoy día son más de 1000 días. O sea, Chile no está siendo un país atractivo justamente para que terminemos creciendo y así generando empleo. Pero Sala Cuna Universal es fundamental y apenas terminemos Sala Cuna Universal, Gonzalo, tenemos que seguir con el Jardín Infantil Universal. Porque tú no sacas nada que te devuelvan tu niño a los 2 años, porque esa mujer quiere seguir trabajando, necesita trabajar, le gusta trabajar, y no hay por qué el Estado tiene que estar al lado de ella justamente para que alguien esté cuidando a sus niños cuando para que ella pueda trabajar. Los programas de 4 a 7 tienen que ser absolutamente completísimos en el colegio. Y hoy día vemos cómo el presidente Boric terminó sacando a los hombres de ese beneficio. Hay hombres que también tienen hijos que lo están cuidando, donde no hay mujeres, y también ellos tienen que tener todo el derecho de poder dejar a sus hijos de 4 a 7 también. Yo te diría que lo que tú tocaste es una tecla fundamental. O sea, el Estado, si quiere solucionar varios problemas, porque la natalidad también va ligada a esto, es hacerle la vida fácil a los padres. Eso es. Diputada, mire, estaba viendo acá algunos ejemplos de qué propuestas pro empleo o las más exitosas ha habido por parte de la izquierda latinoamericana. Para no compararnos con la OCDE, perdón, es una apreciación personal, puede que esté brutalmente equivocado, pero la heterogeneidad de la OCDE, sobre todo entre Chile y otros países, me hace a mí un ruido que parece que es bien difícil compararnos. Usted algo de eso dijo. Pero, por ejemplo, Brasil es una economía gigante, pero es latinoamericana, ¿sí? De izquierda, el presidente Lula da Silva, ¿qué es lo que más le resultó? Que significó 15,4 millones de empleos formales en el plazo de 7 años, desde el 2003 al 2010, según la OIT. Incentivo y premio fuerte al empleado formalizado. Formalizar el trabajo, ¿ya? Subir el salario mínimo y la expansión social de esos beneficios. Eso generó más de 15 millones de empleos. Se combinó entonces el crecimiento económico, pero también con un fuerte trabajo en formalizar el empleo. ¿Cree usted que se puede hacer esa combinación? ¿Incluye algo el paquete que se ha anunciado
así, me parece que el tema de formalización del empleo no tiene un incentivo, ¿ah? En la propuesta, al menos en la primera lectura. No, la primera lectura nosotros no lo sabemos, pero efectivamente el empleo tiene que ser formal. Por eso que se da este subsidio justamente para que aumente la empleabilidad y sean formales. Oye, Gonzalo, pero recordemos que nuestra reforma de pensiones tiene un incentivo importante al tema de la formalización. Acuérdate que se premia incluso la cantidad de años de las personas que tuvieron formales y se va dando un incentivo, o sea, está orientado. Yo creo que en eso pero no existe ninguna duda. No ha sido un golpe eléctrico muy fuerte, pues no se ha materializado. Ahora, yo no tengo idea, yo no tengo idea cuántos son 15 millones de empleo en porcentaje, dada la población de Brasil. Yo no, sin duda. Sin duda. Claro, sí. Porque sería como a todo Chile, nos tendríamos hasta los niños trabajando nosotros, pero... Sin duda, pero proporcionalmente igual pero claramente que es una cifra importante, empleo formal... ¿no? Sí, yo creo que, mira, yo creo que tenemos que buscar todo lo que sea posible para llegar a aumentar la empleabilidad formal, porque además, al ser formal, la persona a veces realmente no lo aprecia, pero en el fondo tiene consecuencias a futuro, en tus pensiones, en tu salud, o sea, esas personas que lamentablemente en la pandemia, nosotros las mujeres retrocedimos mucho en pandemia. Hoy día muchas de ellas no han vuelto, a diferencia de los hombres que han vuelto al trabajo formal, las mujeres no hemos vuelto al trabajo formal, porque muchas se dieron cuenta incluso que podían ganar más en un informal, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar a futuro cuando esa persona ya no tenga edad para trabajar o quiera jubilar o esté cansado o lo que sea o tenga una enfermedad? Claro. Yo creo que hay que poner todas las fichas a la creación de empleo formal, poner todos los beneficios, premios o lo que sea justamente a eso para que la gente entienda la importancia que en Chile, Gonzalo, es un tema muy cultural, que se ha ido ganando esa batalla cultural, pero antes todo el mundo decía que no me pague las imposiciones, pégaseme a mí la plata, bueno, etcétera. Yo creo que esas cosas no pueden permitirse porque efectivamente es pan para hoy y hambre para mañana. Sí. Bueno, le quiero agradecer a las dos este largo ratito de conversación. Creo que es muy importante y como ciudadano les pido que ese diálogo se materialice, que pensemos en Chile y que ojalá logremos ganar el gallito y logremos acuerdos que perduren en el tiempo. No puede estar siendo el horizonte de un país como el nuestro solamente 4 años. Creo que con voluntad, con compromiso, se pueden lograr acuerdos que sean win-win, ¿cierto? Cediendo entre ambas partes para que esto arregle de verdad la situación de tantos chilenos. Muchas gracias a las dos. Que tengan muy buena jornada. Muchas gracias y cuenta con nuestro compromiso en eso. Excelente, se lo vamos a fiscalizar. Muchas gracias. Con la de todas maneras, yo estoy en eso, gracias. Muy buen nivel de conversación y entendimiento. Sí, y ahí también quizás aportar el tema del postnatal para los hombres y mujeres de manera equitativa. Eso también es una medida que se adoptó por el presidente Lula, que hay un proyecto que está en tabla que se viene ligerito. Ojalá lo podamos apoyar. Lula también ha hecho cosas malas, así que no vamos a hacer una apología de Lula. Otro capítulo vamos a invitar, vamos a hablar solo de Lula, pero era un ejemplo. Es diferente al de Lula. Okay. Pero tiene esa parte, sí. Chao, chao. Hasta luego. A otra conversación. Ahora,